Isaías 58, desde versículo 6, dice la palabra de Dios. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu misericordia y tu bondad. Oh, Señor, ayúdanos en esta hora a predicar tu palabra y a oír tu palabra, con humildad, reverencia y gratitud. Amén. Como saben algunos de ustedes, la semana pasada, en nuestra serie o en nuestros estudios de escuela dominical, concluimos una serie sobre el Día del Señor, el Día de Reposo o el Día del Señor. Creo que fue un estudio grandioso, lleno de reflexiones profundas, pero debo confesar que, a mi parecer, a veces creo que trajo más preguntas que respuestas. Sentí que había mucho que entender, mucho que desentrañar en este tema tan vital. Y eso, después de mucha oración y reflexión, me llevó a un estudio intenso sobre el Día del Señor, donde leí libros, escuché varias perspectivas y fue un estudio muy profundo. Y durante este proceso, debo confesarles que Dios obró en mi corazón de una manera poderosa. Dios me abrió los ojos a una verdad, mostrándome que yo no estaba guardando el Día del Señor debidamente. A través de su palabra, el Señor me ayudó a ver mi pecado y a arrepentirme de él. Fue una experiencia que humillante, pero a la vez liberadora. Cuando el Señor en su misericordia y en tu bondad te muestra tu pecado, te ayuda a arrepentirte y a tomar el camino correcto. Y uno de esos pasajes que él usó para guiarme una y otra vez en este camino de arrepentimiento fue Isaías 58, 13 al 14. Por eso hoy quiero compartir con ustedes lo que he aprendido. Y no solo hoy, va a ser una serie corta sobre el Día del Señor, porque me di cuenta de lo importante y de lo crucial que es este tema. Hoy en día no se observa el Día del Señor como deberíamos. Lo vemos muy a la ligera. Pero cuando vamos a las Escrituras,
y abrimos nuestro entendimiento a esto, vemos una realidad que no podemos ocultar. Y quiero empezar con algunas cosas preliminares, este mensaje. O sea, no puedo cubrir todo en este mensaje, por eso vamos a ver varios mensajes. Pero lo primero que quiero decir es que cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando de una institución divina nacida en el momento que Dios santificó y bendijo el séptimo día después de los 6 días de la creación. ¿Sí se acuerdan? En Génesis 2, desde el versículo 1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Así que vemos que no fue una decisión arbitraria, sino que fue un diseño perfecto y que Dios también confirmó en los 10 mandamientos como parte integral de su ley moral. Y aunque vemos en la Escritura, como veremos más adelante en otros mensajes, que el día de reposo fue trasladado del primer día de la semana, o sea, del séptimo al primer día de la semana, después de la resurrección de Cristo, también es importante recordar que solo Dios tiene la autoridad para santificar los días y decidir qué día es su día. Yo no puedo decir, voy a guardar el lunes o el martes. No, es Dios quien decide cuál es su día. Él tiene la autoridad y Él es el soberano, ¿verdad? Ni la iglesia, ni cualquier individuo, ni cualquier poder terrenal poseen la autoridad para alterar lo que Dios ha establecido. Y el propósito principal en el día del Señor tiene que ver con la adoración a Dios. O sea, tiene que ver con buscar el rostro de Dios. Eso incluye tanto en la adoración pública como la adoración privada. ¿Se ordena descanso? Sí. Pero ese descanso está subordinado al propósito de la adoración. Descansamos de ciertas cosas. ¿Para qué? Para enfocarnos en otras cosas, el cual es la adoración a Dios. Dejamos nuestro enfoque en estas cosas para poner nuestra atención en esta otra cosa, buscando las cosas del cielo. La pregunta es, ¿cómo debemos hacer eso? ¿Cómo nosotros debemos, como creyentes, cristianos, observar el día del Señor? Y esta mañana quiero que veamos cuáles son los deberes según Isaías 58, 13 y 14. Y es importante entender el contexto de Isaías 58. Porque dicen, eso es el Antiguo Testamento, eso es de los judíos. Es mucho de los argumentos que dicen. Pero Isaías 58 se encuentra en una porción de Isaías que está relacionada con la venida del Mesías y lo que sucede después de su llegada. El texto habla de la importancia del Sabbat en relación con la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto. El contexto de Isaías 58, como Isaías 56, describe cómo algunos que habían sido marginados en el pasado serán acercados a Dios a través de la obra del Mesías y cómo se va a establecer una nueva era de adoración y relación con Dios. Así que Isaías 58 sí tiene que ver con nosotros. Lo primero que quiero que veamos en Isaías 58, 13 y 14 son las restricciones del día del Señor. Las restricciones del día del Señor. Vamos a empezar en el versículo 13. Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras. ¿Qué está diciendo aquí? El autor está diciendo, no pisotees lo que corresponde a tierra santa. No pisotees lo que Dios mismo considera como santo.
ves que Dios dice mi día santo. Otra forma de decirlo sería, no trates como común o como ordinario lo que Dios ha apartado y santificado. ¿Verdad? Una comparación de esto puede ser la cena del Señor. ¿La cena de quién? Del Señor, como el día del Señor, ¿verdad? Si recuerdan la exhortación de Pablo a la iglesia de los Corintios, cuando él les dice, dejen de tratar la Santa Cena como una cena común. Él dice que muchos vienen, se emborrachan, comen toda la comida sin pensar en los demás. Y Pablo les dice, no, esta es una ordenanza santa y que Dios ha dado a la iglesia. Come en tu casa y cuando vengas y cuando te reúnas con la iglesia, debes de observar dignamente la cena del Señor. Y del mismo modo, el Señor aquí nos está diciendo, este es mi día, no es tu día. Este es mi día santo, mi día que yo he apartado y no debe ser pisoteado como algo que es común y como algo que es ordinario. Es un día apartado para un uso especial. Pero luego Isaías continúa y nos explica lo que esto implica. Él nos da detalles y notarás aquí la repetición de la palabra tú o tus. Nos dice en la última parte del versículo 13, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Es como queriendo decir, no es tu día. No es tu día, es mi día. No puedes hacer lo que tú quieras porque no es tu día. Es el día de Dios, es el día del Señor, no el nuestro. Y por lo tanto debemos actuar en consecuencia. Y vamos a ver estas tres frases, ¿verdad? En primer lugar dice, no siguiendo tus caminos. No siguiendo tus caminos. Esto no habla aquí de cosas que son pecaminosas. Esto no habla de pecado, porque eso no tendría ningún sentido. Las cosas que son pecaminosas están prohibidas todos los días. Todos los días. Lo que se prohíbe en este día es seguir mis planes y mis propios deseos. Cosas que son fundamentalmente terrenales. Cosas que no sean espirituales. Cuando dice tus caminos, es una referencia a nuestro curso ordinario de la vida que llevamos a cabo, ¿verdad?, en la semana, a lo largo de la semana laboral normal de 6 días. Aquí está hablando de nuestras actividades comunes, la forma en que hacemos las cosas y las responsabilidades que llevamos a cabo. Ahora, los hombres de negocios, ¿qué hacen? Negocios. Las amas de casa, ¿qué hacen? Sus responsabilidades en la casa, lavar la ropa y otras tareas. Los estudiantes, ¿qué hacen? Sus tareas de la escuela. Esos son tus caminos. Pero nos dice que en el día de reposo no harás tus propios caminos. Tu trabajo, tu carrera es parte de tu camino. Es por eso, cuando leemos el Catecismo Menor, cuando habla de los pecados que están prohibidos este día, o de las cosas que están prohibidas este día, habla de empleos o de recreaciones mundanas que son lícitas los demás días. Y cuando dice mundano, no significa que sea algo pecaminoso, significa que es algo ordinario, que es algo común, lo que hacemos el resto de los días. No buscando tus propios caminos. Lo segundo que dice es, ni buscando ¿qué? Tu placer. Y esto a mí me dio en el corazón. Ni buscando tu placer. Notarás que esto se repite 2 veces para enfatizar este punto, ¿verdad? En el versículo 13, al comienzo dice, para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Y al final del versículo lo vemos repetido, ni buscando tu placer.
Se repite 2 veces en el versículo para enfatizar. No hacer lo que te plazca, sino hacer lo que le agrada a Dios. No las actividades que nos agradan como si fuera nuestro día, sino más bien las actividades que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque es su día. Y lo que le agrada a Dios en este día son las actividades que se llevan a cabo en la adoración a Dios. ¿Verdad? Algo que me impresiona a mí es cada vez que voy a las reuniones del presbiterio, como ayer, cuando se examina a alguien para ser pastor y se le pregunta si tiene alguna diferencia con la confesión de fe, el 100% de los casos, el 100%, bueno, vamos a decir 99.9%, tienen diferencia con el día del Señor, diciendo que sí se pueden hacer cosas de recreación, cuando la confesión es tan clara en ese punto. Aquellos que deberían ser los más espirituales, que quieren ser pastores, no quieren guardar el día del Señor. Menos mal que yo no tuve ese problema. Yo dije que no tenía ninguna diferencia con la confesión de fe. Pero este es un día para dejar al lado las cosas comunes, como el trabajo y la recreación mundana, para dedicarnos al ejercicio espiritual, a la búsqueda del Señor y todas las cosas que están vinculadas con eso. Dice, ni buscando tu placer. No es un día para recrearnos con cosas mundanas, ya que tenemos suficiente de eso 6 días. No debes perseguir tus propios placeres comunes. Y tú dirás, ¿qué tiene de malo? Ir un domingo al mall, al cine, jugar afuera. ¿Qué hay de malo con salir a comer un domingo? ¿Qué hay de malo en esto o aquello? Pero es que la cuestión no es en que si esto es malo o bueno. No se trata de estas cosas. Se trata del uso que le damos al día. Se trata del uso que le damos al día. ¿Acaso tú usarías este templo para jugar fútbol? ¿Tú usarías la iglesia para hacer una fiesta con música mundana y otro tipo de cosas? No, porque este es un lugar apartado para la adoración a Dios. Igual es el domingo, igual es el día del Señor. Es un día apartado para su adoración. Yo no usaría este púlpito para comer, por ejemplo, porque este es un púlpito apartado para la palabra de Dios. Tiene un uso santificado. Igual es el día del Señor. Tiene un uso apartado que el Señor nos ha dado. El punto no es si esto es aquello malo o no. El punto es que estas cosas no son apropiadas en este día. El punto es que estas cosas no son apropiadas en este día. Este es un día dedicado para las cosas espirituales, la adoración de Dios y la búsqueda de su rostro. ¿Verdad? En otras palabras, el día del Señor es el único día que somos liberados de lo mundano. Es el único día que nos podemos despejar de lo terrenal y lo temporal y buscar las cosas eternas. Estamos liberados de todas las distracciones del entretenimiento, del trabajo, del empleo y de todas esas cosas y buscar las cosas de Dios. Es el día para dejar de pensar en lo terrenal y pensar en lo celestial, en lo eterno. Somos liberados de esas cosas para buscar realidades espirituales y eternas. ¿Verdad? Piensa, por ejemplo, este año fue la coronación de Carlos III, ¿verdad? El rey de Gran Bretaña, el 6 de mayo del 2023. Imagínate que estás allí en la coronación. Estás en la coronación de este rey. Y durante el curso de la ceremonia alguien viene y dice, ya va. Detengan todo, que necesito ir a ver los resultados del fútbol. ¿Se ríen por qué? Porque es absurdo. Es absurdo. Igual es en el día del Señor. Igual. No es un día para eso. Imagínate que estás en la cena de boda de tu mejor amigo o de un ser querido.
todos están disfrutando del momento, todos están hablando de la boda, recuerdos, ¿verdad? Y celebrando el amor. De repente alguien dice y se levanta, dice, ya va, tengo que irme porque va a empezar mi programa favorito en la televisión y tengo que irme. Eso sería inapropiado para ese momento, porque eso le resta valor a la importancia y la santidad de ese momento. Igual es en el día del Señor. De igual manera, el día del Señor debe ser un tiempo apartado de las distracciones comunes, dedicado a cosas más elevadas y eternas. O supongo que estás en una reunión de oración, como estuvimos el jueves aquí, orando por la iglesia, en medio de un momento serio y solemne, y alguien saca su teléfono, comienza a revisar las redes sociales y los memes y se empieza a reír. Completamente inapropiado. Completamente fuera de orden. Esa acción distraería y restaría importancia a la profundidad y el propósito del momento. De manera similar, el día del Señor nos libera de esas distracciones para concentrarnos en buscar el rostro de Dios y sumergirnos en las realidades eternas. Y el punto es que en el día del Señor tenemos el privilegio y la oportunidad de ser llevados con las cosas del Señor todo el día. Todo el día. Y está completamente fuera de orden con el propósito del día cuando estamos buscando nuestro propio placer, como lo prohíbe este pasaje. Lo siguiente que dice es, ni hablando de tus propios asuntos. Y yo sé que voy a encontrar mucha resistencia con esto, porque así es la naturaleza pecaminosa. Es difícil el aceptar las cosas de Dios. Dice, ni hablando de tus propios asuntos. También afecta lo que hablamos. No debemos hablar cosas comunes y cotidianas que ocupan los otros 6 días de la semana, sino más bien nuestro enfoque principal es estar en las cosas espirituales. De lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿De qué hablas el día del Señor? Nuestros corazones deben estar puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo, en la salvación que Él nos ha dado, en la cruz del Calvario, donde lo vemos muriendo por nuestros pecados. Y por lo tanto nuestras bocas deben estar llenas con lo mismo. ¿Verdad? A veces hablo con pastores y me impresiona cómo tenemos los mismos problemas o las mismas situaciones, en donde a veces se predica un sermón, ¿verdad? Se predica un sermón, estamos adorando a Dios, pero se acaba el sermón, se acaba el servicio y luego hay esta transición abrupta del sermón para discusiones sobre deporte y sobre otras cosas, sobre política, como si nada hubiese pasado, como si no hubieran oído un sermón. Y vemos una tremenda desconexión entre estas dos cosas y eso comunica, ¿saben qué? O sea, las prioridades que tenemos. Y eso comunica lo que nos interesa y lo que es importante para nosotros. ¿Verdad? Yo me imagino que cuando vamos al cine, vamos a un evento deportivo, ¿verdad? Y cuando salimos, ¿qué hacemos? Hablamos del juego, hablamos de la película, hablamos de la obra de teatro. Pero en cuanto se acaba el sermón o el servicio, es como si nada hubiese pasado. Lo que vemos es que Dios, en su infinita generosidad, Él nos ha concedido 6 días enteros cada semana para trabajar, para planificar, para disfrutar de nuestros intereses y para recrearnos. Pero 6 días no son suficientes. Necesitamos robarle a Dios el día que Él mismo ha santificado. ¿Verdad? Me recuerda al jardín del Edén. De todos los árboles puedes comer, menos de este. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Tuvieron que comer también de ese. Es como la historia del mendigo. Hay un mendigo en la calle, ¿verdad? Y viene un hombre y se saca 7 monedas de oro de su pantalón. Agarra 6 y se las da al mendigo.
Pero el mendigo viene y mata a la persona para robarle la única moneda de oro que le faltaba. 6 no eran suficientes, se necesitaba las 7. Por eso deberíamos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Deberíamos anhelar fervientemente el día en que dejamos todo lo común a un lado. Y el día del Señor no debe ser una obligación ni una carga. Debe ser un regalo, una oportunidad única para acercarnos a Dios sin distracciones. Pero hemos llegado a un punto en que preferimos nuestras distracciones terrenales por encima de la presencia de Dios. Preferimos nuestras distracciones terrenales que la presencia de Dios. Por eso es hora de examinarnos y de preguntarnos si verdaderamente estamos honrando el día del Señor como deberíamos. El tiempo de honrar a Dios como Él se lo merece. Ahora, cuando amas a alguien, tú quieres pasar tiempo con esa persona, ¿o no? Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu madre, con tu padre. Los amas, quieres estar con ellos. Bueno, si amamos al Señor, ¿qué? Debemos querer tener tiempo también con Él. Y para eso es el día del Señor. Pero muchas veces estamos en nuestras propias cosas terrenales y no pasamos tiempo con Él. Gracias, Señor, por liberarnos de la preocupación de lo temporal, de lo fugaz, de las cosas de este mundo. Debemos darle gracias porque Él nos ha dado la oportunidad de hacer lo que nuestras almas deberían de desear más, que es pasar tiempo con Él, con su pueblo, en las cosas de Dios. Y debería ser un estímulo para que podamos enfocarnos en Cristo, en su sacrificio eterno, en la salvación. Pero lo triste es que muchas veces el día del Señor se va y nosotros seguimos igual de mundanos, igual de orgullosos, igual de terrenales, sin haber aprovechado el día del Señor. ¿Verdad? Dejamos que nuestra propia cultura y el mundo nos envuelvan. Nuestra cultura está intoxicada con cosas como el entretenimiento, los deportes, los videojuegos, televisión. Hay demasiado de eso, demasiado. Y un cristiano tiene que detenerse y pensar, ¿qué encuentro más emocionante? ¿Qué encuentro más emocionante? ¿Qué es lo que más me conmueve? ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Qué es lo que más me gusta? Deberían ser las cosas del Señor. Deberían ser las cosas del Señor. Por eso debe de anhelar que llegue el día del Señor para estar en su presencia. ¿Verdad? Y cada día del Señor, cuando llegue la noche, deberíamos salir a la cama más santificados, más cerca del Señor, menos mundanos. Un autor dice, hablando de la delicia en el día del Señor, sentimos que un sabbat bien aprovechado es como tener un día del cielo aquí en la tierra. Por eso queremos dedicar los sabbats completamente a Dios. Nos gusta pasar todo el día en la iglesia y en casa, haciendo cosas que honren a Dios. Nos gusta levantarnos temprano ese día y también ir a la cama tarde, para que el día con Dios sea lo más largo posible. Qué hermoso. Qué hermoso es querer pasar un día con Dios lo más largo posible. Pero en segundo lugar, veamos ahora los requerimientos del día del Señor. Ya vimos las restricciones. Veamos los requerimientos del día del Señor. Ya, versículo 13. Dice, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable. Nos dice que debemos llamar al día del Señor como un deleite, honorable y honrar al Señor. Eso quiere decir que el día del Señor no debe ser un día aburrido, no debe ser un día pesado, sino un día de deleites y de gozos, encontrando gozo en Dios. Aquella persona que está aburrida,
amargada, queriendo que el servicio se acabe rápido, o porque el sermón está muy largo, malhumorado, fastidiado, eso es una gran violación al día del Señor. Eso es una gran violación al día del Señor. Eso es una profanación del día del Señor. Eso no es guardar este día. Debe ser un deleite, un día en que hay gozo espiritual. Y nuestro gozo en el día del Señor es parte de nuestra observancia. Verán, si fuera simplemente una cuestión de descanso, entonces perderíamos el día completo, porque el descanso se centra ¿en qué? En mí. El descanso se centra en mí. Se convertiría en un día centrado en el hombre para mi relajación. Pero debido a que el énfasis en todas las escrituras está en la adoración, es un día centrado en Dios. El día del Señor no es simplemente un día en el calendario, sino es un día para enfocarnos completamente en Dios. Un día en el que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están dirigidos hacia lo espiritual, hacia la adoración pública y privada, hacia la lectura de la palabra, hacia la comunión, hacia las conversaciones que edifican el alma. Pero la pregunta ¿es eso una realidad en nuestras vidas? ¿Acaso este día no es más que una obligación religiosa para nosotros? ¿O realmente lo vemos como algo precioso? Como un deleite. Anhelo que llegue el día del Señor. Quiero alejarme de las cosas mundanas y quiero concentrarme en el Señor. ¿Cómo respondemos al día del Señor? ¿Lo vemos como una carga? Aburrido. Me tengo que levantar temprano, tengo que vestirme. ¿O lo vemos como una bendición? ¿Lo aceptamos con gratitud o lo descartamos y lo vemos con indiferencia? Y la verdad es que Dios nos ha dado este día como un refugio para nuestras almas. Un tiempo para acercarnos a Él sin distracciones. Y debemos verlo como un privilegio. Por eso debemos de preguntarnos, ¿estoy viviendo el día del Señor como Dios lo diseñó? ¿Estoy agradecido por este día? ¿O estoy perdiéndome la bendición que representa? No debemos verlo solo como una tradición, sino un día que nuestras vidas sean renovadas, que nuestras almas sean fortalecidas y nuestros corazones sean llenos de gratitud y alegría en Dios. ¿Qué cristiano podría pedir algo mejor? Un día entero con el Señor. Un día entero con aquel que más amo. Y mi foco está solo en Él. Pasar todo el día con el Señor y con su pueblo, haciendo las cosas que alimentan mi alma. ¡Wow! ¡Qué regalo tan estupendo! Pero lamentablemente esa no es la respuesta universal. En lugar de júbilo, hay críticas mixtas y también hay resistencia. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta es simple y es también dolorosa, es la mundanalidad. Es la mundanalidad que hemos dejado en nuestras vidas. Es la influencia del mundo que nos arrastra, que nos aleja de la belleza y la santidad del día del Señor. El mundo nos seduce con distracciones y con placeres temporales, nublando nuestra visión de lo eterno. La mundanalidad se puede definir como la vida que está enfocada en lo terrenal. Es una condición en que nuestras mentes y deseos están atrapados e incluso son adictos a las cosas de este mundo en lugar de estar centrados en Dios. Podemos pensar en la mundanalidad como un amor desmesurado por el mundo y sus placeres temporales. Nos aferramos a aquello que podemos solamente ver y tocar y olvidamos lo eterno y que es mucho más importante. Es un amor desmesurado. Nuestras mentes y deseos están adictos y absorbidos a las cosas de este mundo. ¿Y saben qué? El día del Señor expone esa condición. Lo expone por lo que es. Lo hace evidente en nuestras vidas. ¿Verdad? Es como cuando te enfermas, que pierdes el apetito, te debilitas, te cansas. Bueno, el día del Señor nos ayuda a diagnosticar una enfermedad espiritual.
cuando no anhelamos las cosas de Dios. Y cuando el Señor viene y nos muestra lo que hay en nosotros, debemos estar agradecidos como a mí me lo mostró. Y deseamos querer ser más como Cristo, queremos ser conformados a su imagen, queremos caminar en su ley, queremos complacerlo, queremos honrarlo, queremos glorificarlo, queremos obedecerle. Así que cuando el Señor nos muestra que estas cosas están mal, eso es una misericordia de Dios, como Cristo nos muestra hoy. El comenzar la semana en el día del Señor con una dosis concentrada de la búsqueda del rostro de Dios, eso te ayuda durante toda la semana. Pero hay grandes recompensas en esto. Si leemos en el versículo 14, después de leer las restricciones y los requisitos, vemos las recompensas. Versículo 14 dice, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. ¡Wow! Cuando observamos el día del Señor, el Señor nos promete muchas bendiciones. Él nos dice, haré que el deleite en mí abunde en tu alma. Haré que suceda. Haré que sea una delicia en tu corazón y en tu alma. Él pondrá su deleite en nuestros corazones, ¿verdad? Él nos va a hacer capaces de cumplir con nuestro fin principal. ¿Cuál es el fin principal del hombre, presbiterianos? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y seremos capaces de ello en el día del Señor. Pero segundo, también dice, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¡Wow! Esto es un lenguaje de victoria. Dice el Señor, yo te voy a sacar victorioso a través de las adversidades que has estado enfrentando. Yo haré que tu fe crezca. Yo haré que tu alma prospere. Yo te voy a dar madurez. Serás fecundo, tendrás madurez espiritual y serás abundante. Pero también dice, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Esto habla de disfrutar de los beneficios de la herencia. El Señor nos dice que todas estas cosas serán provistas cuando el día del Señor es nuestro deleite. Están garantizadas. Estas promesas se añaden a la observancia del día del Señor. El Señor promete darnos una fe fuerte y una fe vibrante. Pero si el Señor viene y no lo guardamos, ¿verdad?, como deberíamos, entonces ocurre todo lo contrario. Estaríamos privados de estas cosas si nos negáramos a guardar este día. Y la iglesia se volvería débil y estéril. Yo creo que es por eso que vivimos en una época en que la iglesia se asemeja mucho a la cultura. Y el día del Señor es uno de esos indicadores. Porque no guardamos el día del Señor como deberíamos. Deshonran a Dios. Un día que está apartado para tener comunión con Él. Pero perdemos esa gran bendición de estar con el Señor. Y lo más importante del día del Señor es para recordarnos la majestuosa redención que tenemos en Cristo Jesús. Una obra que es aún más gloriosa que la creación. Y por eso el cambio del sábado al domingo. Un autor, Thomas Watson, en su libro sobre los 10 mandamientos, él dice, grande fue la obra de la creación, la sabiduría y el poder divinos que nos sacaron de la nada. Pero aún mayor fue la obra de la redención, más milagrosa y poderosa. La creación fue obra de los dedos de Dios, mientras que la redención fue obra de su brazo. En la creación Dios simplemente pronunció una palabra. En la redención hubo derramamiento de sangre, la sangre preciosa de Cristo. La redención en Cristo supera la gloria de la creación. En la creación Dios nos entregó a nosotros mismos
En la redención nos hizo entrega de Él mismo. Se nos dio vida en Adán a través de la creación. En la redención nosotros tenemos vida en Cristo. Así que el día del Señor es un gran recordatorio de la gran redención que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es un gran día para examinar nuestras vidas, para deleitarnos en las cosas del Señor. No es simplemente un día de descanso, es un gran recordatorio de reconocimiento, de regocijo en la obra redentora de Cristo, en que en Él solo tenemos vida y vida en abundancia. Por eso, que nuestras almas se llenen siempre de gratitud y que nuestros corazones siempre se vuelquen hacia el único que pudo cambiar el día de reposo, porque también pudo cambiar nuestras vidas. Amén.